Durante el pasado mes de agosto prácticamente ardieron 400.000 hectáreas de terreno forestal en nuestro país. Era noticia y tenía que ser noticia, pero ahora que no hay incendios, pero que hay mucha gente trabajando en los bosques para regenerarlos, para prevenir que esto vuelva a pasar, para hacer muchas tareas que tienen que ver con proteger o restaurar muchos de estos espacios afectados por las llamas, ahora también habría que hablar de ello. Por supuesto son noticias menos relevantes que una tragedia de las dimensiones que hubo hace poco aquí en este país. Pero también hay que hablar de eso. Y hay que hablar de eso porque es importante y porque también debemos hacer desde los medios de comunicación lo posible para que estas historias cuenten y sean contadas de una manera atractiva, inspiradora y que haga entender a la gente que esto es importante, porque es importante y es interesante. Y ahora vamos a dar un pequeño ejemplo con una entrevista que realizamos hace unos días, ¿vale? Vamos a conocer a Retri en la persona de Pedro Pérez de Ayala. Retri es una empresa dedicada, bueno, a la reforestación y a la regeneración de ecosistemas degradados. Y vais a ver cómo hay mucha tela que cortar y muchas cosas muy interesantes que merecen ser contadas y que merecen, no sé si portadas, pero desde luego un espacio en los grandes medios de comunicación de masas. Aquí os lo pasamos. Tras un verano nefasto en cuanto a los incendios, ahora comienza un momento muy importante si queremos que esto no vuelva a repetirse el año que viene. De esto vamos a hablar ahora con nuestro invitado, Pedro Pérez de Ayala, que es el CEO y fundador de Retri. Bueno, primero, Pedro, muchas gracias por darnos noticias positivas. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y poder compartir pues, todo lo que estamos haciendo, que no es poco. Y ahora empiezan muchos trabajos, de hecho. Empieza un momento muy importante. Antes de entrar en detalle, vamos a conocer Retri. Preséntanos esta iniciativa para quien no la conozca. Bueno, pues a ver, nosotros somos una empresa de reforestación que lo que nos dedicamos es a absorber el carbono de empresas y de manera lo más local posible. Pero bueno, absorber carbono es algo que se puede hacer de muchas formas y lo importante aquí es el cómo, ¿no? Tenemos, por un lado, el impacto ambiental que causamos. Siempre vamos a elegir zonas, bueno, España es uno de los países con mayor riesgo de certificación del mundo y entonces por ese motivo nosotros nos centramos en generar esos sumidero de carbono, hacer estas regeneraciones del ecosistema en zonas degradadas o en vías de degradación. Y así es como seleccionamos nosotros los terrenos, ¿no? Porque si no, para absorber carbono lo mejor es, oye, coger un terreno en Galicia, en Asturias o en Cantabria, Claro. y te pones a plantar eucalipto, oye, y económicamente eso es lo mejor, ¿no? Pero medioambientalmente no tiene ningún sentido para nosotros, ¿no? Entonces, eso está fuera de nuestra filosofía. Luego está la parte social, que realmente con esto es la vía más fuerte con la que arranca Retri, y es la de crear empleo en zonas despobladas. Entonces, vamos a decir, a la capa de filtrado, esa capa de filtrado de seleccionar terrenos degradados, se le añade la del despoblamiento. Vamos a buscar esas zonas despobladas para reforestar. ¿Y por qué? ¿En qué beneficia todo esto? Aunque nosotros estamos basados en Madrid, no significa que tengamos una cuadrilla de trabajadores que vamos mandando ya a Extremadura, a Teruel, a Huesca, a Andalucía, no, me haga falta, no. Allí donde vamos a plantar, allí es donde seleccionamos oye, con qué trabajadores, con qué agricultores, con qué empresas de silvicultura es con las que vamos a contar, ¿no? Es un pincho muy fuerte, ¿no? En todo el proceso, ¿no? Porque dices, oye, Claro, hay que hacer ¿cómo una se elige? labor en cada lugar. Claro, o sea, esto hay que hacerlo cada vez y en zonas despobladas. Y encontrar gente en zonas despobladas es un poco como, oye, pero has pensado bien lo que estás haciendo, ¿no? Pero bueno, luego siempre existe esta gente, siempre. O sea, nunca hemos tenido que echarnos atrás en un proyecto porque no haya gente. Y el proyecto sale, tener a gente local tiene muchísimos beneficios, muchísimos. O sea, tanto a nivel de conocimientos, tanto a nivel de, oye, pues si hay cualquier problema también te lo detectan. Que no significa que nosotros no lo podamos monitorizar, ¿no? Porque de hecho, Retri, por lo que es especialmente conocido, es por esa parte digital, esa tecnología. Nosotros, además de crear todo ese sumidero de carbono, lo que hacemos es monitorizarlo. Y eso es muy importante. De hecho, estamos trayendo como esta herramienta que la hemos diseñado en el 2020, salió la primera versión y ahora está saliendo la segunda versión, luego hablamos más en detalle, ¿no? Pero claro, el poder medir, poder monitorizar todos estos proyectos, pues es una transformación brutal del sector.
hablando de vuestra relación con las comunidades locales con las que trabajáis, es que esto es uno de los principales problemas que tienen que ver en general con la gestión forestal, ¿no? Más allá de que hay ciertos lugares en los que directamente la población gestiona y es propietaria del bosque, como pasa a lo mejor en las comunidades rurales de los montes en mano común de Galicia, en muchos lugares no pasa así, ¿no? Y es verdad que a veces la mala gestión de la relación entre, no por parte de quien vive allí, sino muchas veces de las autoridades, las administraciones, las entidades que regulan esto, pues ha provocado fricciones, ¿no? Y esto además tiene que ver con muchas problemáticas, por ejemplo, con el tema de cuando se crean instalaciones eólicas, por ejemplo, ¿no? Con esto que quiero decir, que es uno de los núcleos del problema de la gestión forestal, esta relación, y que se entienda que allá donde se pone en marcha algo, los primeros beneficiados van a ser los que viven allí, ¿no? Quiero decir que es que si no se empieza por ahí, al final acaban produciéndose por las movidas que se producen con, pues eso, con las instalaciones que tienen que ver con el tema del biometano, o con las plantas, vamos, los molinos, o con muchas veces con la mala planificación de las zonas protegidas, ¿no? Y ahí es Claro. muy importante hallar otros discursos y otras formas de relación. Sí, sí, claro. O sea, tú imagínate que al final haces proyectos en contra de la población local. O sea, que se puede hacer, ¿no? Que la gente piensa, plantáis árboles, todo es bueno. Se puede hacer mal, ¿eh? O Sí. sea, puede ser, pues lo que hablábamos antes, ¿no? El poner eucaliptos. La gente ya está en contra de poner eucaliptos. Entonces, no puedes llegar ahí y se te van a echar encima, ¿sabes? ¿Por qué? Pues oye, cada uno tiene sus motivos, pero ahí hay que ser respetuoso también con cómo se llega al territorio y qué interacción se va a tener con el territorio y cómo vamos a trabajar con la gente que vive allí, ¿sabes? Ahí tiene que haber un respeto máximo. Lo bueno, además, es que ese respeto máximo que nosotros, con el que forjamos esas relaciones con los que son los proveedores, ¿no? Y los bosqueteros, me gusta llamarles a mí. Qué bueno. Buena palabra. Y, es- y además hace bastante buen significado con el trabajo que hace. Y luego es que el cliente, o sea, nuestros clientes, las empresas lo valoran, lo entienden y les gusta pagar por ello. O sea, nosotros, si hablamos de toneladas de carbono solamente, que no es, o sea, la gente también piensa en árboles, no piensa en superficie, piensa en biodiversidad cuando trabaja con nosotros. Pero si nos limitamos solamente al precio de una tonelada de carbono, las empresas no trabajarían con Retrieve. Irían a proyectos, pues oye, que están en Madagascar, que están en Perú, que son mucho más baratos, porque una tonelada de carbono es una tonelada de carbono. O sea, no hay diferencia de una tonelada de carbono de España, de Alemania, de Perú, de Madagascar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que para absorber esa tonelada de carbono han ocurrido cosas distintas. Y eso cada vez se valora más. Esa tonelada de carbono de calidad, vamos a decir, se valora más y se paga por ella. Y puede haber precios tan distintos como de 12 euros por tonelada a 180 euros por tonelada. O sea, es un cambio radical. Pero el pagar por ello sabiendo que se están respetando los derechos de los trabajadores, sabiendo que estás causando una restauración de zonas desertificadas, sabiendo que estás creando empleo rural, pues, todo eso que está detrás de esa tonelada, lo bueno es que se valora. Cuando habláis de restauración regenerativa, entiendo que tiene que ver también con esa parte de dónde estáis, ¿no? De esta recuperación de lugares que están en proceso de degradación, y que se trata precisamente de que esa labor de reforestación ayude a mantener esos entornos sanos, que no vaya más esa degradación, la desertificación, etcétera. Sí, para que te hagas una idea, al final un convenio así que se ha establecido es los sumideros de carbono por reforestación pues tienen una duración de entre 30 y 50 años. Pero nosotros sabemos que los árboles van a estar ahí más tiempo, mucho más tiempo. Y de hecho diseñamos para que esté eso ya de por vida, ¿no? Digamos, ya que no sepamos ni cuántos años va a estar allí. ¿Por qué? Porque se hace un planteamiento de, oye, hagamos una restauración ambiental, ¿no? Regeneremos este ecosistema de una manera que el cambio climático, o sea, de hecho hacemos estudios para saber cómo es el clima de los próximos 50 años en esa zona y en función de esa meteorología seleccionamos las especies que lo van a habitar. Porque Ujú. tampoco podemos llegar y decir, bueno, aquí que había hace 50 años, ¿no? Pues esto es lo que vamos a poner. Escucha, ¿te suena eso del cambio climático, de que cambia el clima, no? Entonces habrá que cambiar las especies, ¿no? Habrá que adaptarlas. Entonces, hay muchas que son las mismas, son las autóctonas, pero normalmente lo que está ocurriendo es que algunas especies que están un poco más al sur se pueden plantar en zonas un poquito más al norte, porque el clima está cambiando.
Entonces, bueno, pues eso, son todas esas cosas que hay que ir teniendo en cuenta poco a poco. La que más allá de este concepto que siempre se suele hablar de que es bueno que estos trabajos se hagan con especies autóctonas, es un planteamiento más dinámico, teniendo en cuenta no solo cómo es el clima, sino cómo va a ser y cuál va a ser la respuesta más adecuada. Es verdad que en un contexto muy cambiante y es que es muy difícil, claro, que no es simplemente plantar lo que había. Precisamente, volviendo otra vez al ejemplo que he hablado de los montes vecinales, hace unos meses escribí un artículo sobre las comunidades de montes gallegas y gente que analiza el entorno, gente del ámbito científico, decían que claro, que tampoco podía ser que en pensar la idea romántica de que una comunidad de bosques vecinal gallega podía restaurar el paisaje y que fuera hace 50 años no era real, porque no había cambiado tanto el clima como las poblaciones, ¿no? O sea, me acordaba Y, de eso. y el, y el entorno, que justo te iba a Claro, decir eso porque el suelo también se transforma y el suelo es una... yo tengo la teoría de que va a haber una revolución con el suelo el día que la gente entienda el papel que tiene el suelo, no en los bosques, sino en nuestras vidas, porque de hecho la pérdida de calidad del suelo es origen de enfermedades infecciosas, o sea, de brotes infecciosos que afectan a la salud humana, ¿eh? O sea, sí. se transmite que si la gripe aviar, que luego, bueno, van al animal, pero que eso luego entra en nuestra cadena, ¿no? En la salud pública, ¿no? En este concepto de One Health. Y eso cada vez escucho más que se empieza a hablar y es dramático, ¿no? Entonces también para diseñar las reforestaciones ya sí hay que mirar al pasado para especies autóctonas, hay que mirar al futuro por el cambio climático, pero también mirar al presente porque no es lo mismo el suelo que tienes aquí que el suelo que tienes 2 kilómetros para allá, que el suelo que tienes en el terreno que está en otra provincia, porque en función del el estado de evolución en el que se encuentre ese suelo, vas a poder hacer unas cosas u otras. Y a lo mejor te compensa, ¿no? El pino yo entiendo que tiene, pues, tiene muy mala fama, ¿no? Pero en algunas situaciones es el que es necesario para regenerar ese suelo y que luego pueda entrar el roble. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, también hay que estudiar eso, ¿no? Estudiar el presente. Oye, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿De dónde viene este suelo? ¿Qué ha sufrido incendio? ¿Ha sufrido sucesivos incendios y entonces no ha habido material genético suficiente para que regenere? Cada terreno tiene una historia y tiene unas características que lo hacen muy peculiar. Entonces, pues bueno, cuando la gente piensa en qué bonito, nos vamos a plantar árboles, vamos, todos juntos. Ay, ¿por qué no salen? Pues no es tan fácil, ¿no? Es que hay una técnica, ¿no? Y yo, pues bueno, estoy muy a favor de las jornadas de concienciación, por ejemplo, pero estoy muy en contra de que se piense, ¿no? Que todo esto que hacemos es llevar a gente al campo. Pues no tiene nada que ver, porque cuando ves las máquinas que utilizamos, ves las dimensiones de lo que hacemos, la gente que ha venido a verlo alucina, ¿no? Y dice, pero bueno, si aquí parece que ha caído una bomba atómica, ¿no? Pero claro, es que estamos dando la vuelta aquí a todo, o sea, hemos venido a descuajeringarlo para, para darle la vuelta, porque lo que decía, ¿no? Está en un proceso de degradación, pues venimos aquí, frenamos todo en seco y intentamos arrancar de nuevo, ¿no? Estamos hablando de conocimiento científico aplicado sobre el terreno y que es fundamental porque estamos metiéndole mano a un delicado equilibrio que mantiene los ecosistemas funcionales, ¿no? Partiendo de esa base, precisamente, profundizando en el tema de los incendios, claro, aquí hay dos cuestiones. Primero, cómo se previene, ¿no? A través de vuestras actividades, cómo se previenen y luego cuando ya estamos lamentablemente en un entorno, en un lugar que ha sido pasto de las llamas, cómo se regenera. Si quieres vamos a empezar por lo primero que para mí debería ser la prevención, aunque Ujú. lamentablemente nos gusta mucho más a nivel social poner imágenes de incendios que hablar de prevención, pero vamos a hablar de cómo se pueden prevenir incendios a través de lo que hacéis. Sí. A ver, aquí luego hay otro tema que es la detección, que si quieres también hablamos de esa parte, porque a mí me parece que Tema de alerta temprana y todo esto, ¿no? sí, diría que yo apostaría porque esa es la solución real de esto, ¿no? Porque al final la prevención eh, es lo más útil y lo menos peligroso, desde luego, pero también las superficies que hay que abarcar son tremendas, ¿no? Cuando a mí viene la gente y me dice, no, la agricultura extensiva, es que hay que recuperar la agricultura extensiva. Y entonces yo pienso, por un lado, en la cantidad de animales que hacen falta para pastorear toda la península, ¿no? Vamos a limitarnos a la península. Y pastores. Y pastores. Y yo entro ahí
Y digo, claro, esto cuando estás aquí en un evento, ¿no? En mitad de Madrid, cerca de Atocha, que te dan tu Coca-Cola y tus canapés y te dicen, hace falta agricultura extensiva. Y digo, tú eres un cachondo. ¿Tú has visto alguna vez a un pastor? ¿Tú has visto lo duro que es ese trabajo? ¿Has estado a menos 20 grados moviendo las ovejas? Digo, claro, pues vete tú de pastor, vete tú a ser pastor. Oye, que hay gente que lo hace y que lo hace porque tiene una vocación tremenda. Pero no podemos dejar esto en manos de que alguien quiera hacer un trabajo que tú no quieres hacer, ¿sabes? Entonces me parece que, bueno, es una solución parcial. Y además, pastorear toda la península tampoco es una solución. Hay ecosistemas que no pueden y no deben ser pastoreados. Entonces, Efectivamente. sí, pero no, pues como siempre, en unas zonas sí y en otras no. Como decíamos antes, no hay una receta mágica para cada vez que haya un incendio, pues entrar a reforestar de la misma zona. ¿No? Pues, ¿cómo se hace? Se hace así, pues ya está, dame esa receta. No, espera, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué solo tenemos? ¿No? Pues esto es lo mismo. La prevención se puede hacer en unas zonas de una manera y de otras. Si tienes montañas con mucha pendiente, pues a lo mejor es que ni siquiera puedes meter ganadería, ¿no? Imagínate, pues lo que tienes que hacer es facilitar accesos. ¿Vale? Yo, por ejemplo, estuve este verano en un incendio y, y los pobres bomberos es que no podían entrar. O sea, lo que Claro. hicieron fue perimetrar y esperar a que se quemase, porque es que no podían hacer otra cosa. Porque lo ves y dices, es que es una trampa, es que como intenten entrar ahí, las posibilidades de que el fuego les acorrale y que luego ellos no puedan ni siquiera salir es tremenda. De hecho, se habla, por ejemplo, de que en muchos parques eólicos, como se necesitan caminos y pistas de acceso, si se está bien hecho un parque eólico, está hecho como Dios manda, muchas veces ayuda a la respuesta temprana de los equipos de incendios, porque les permite esa llegada y esa circulación rápida por las zonas, ¿no? Totalmente, sí, sí, al final que tú seas capaz de llegar a un sitio lo antes posible. De hecho, bueno, nosotros estamos metidos en un programa de desarrollo de detección temprana, pues con cámaras de inteligencia artificial que son capaces de detectar un conato recién ha salido. Un conato es un incendio muy chiquitito, ¿no? Pues recién ha salido, ser capaz de detectarlo, alertar a los móviles con lo que lo tengas configurado y que salga un sistema de drones con muy poquita agua, pero como es pequeño, poder apagarlo. ¿Por qué? Pues porque apagar un incendio de 10 metros cuadrados es sencillo, ¿sabes? Cuando, cuando el incendio pues tiene ya kilómetros y las condiciones son salvajes, pues claro, ya los drones tienen que ser aviones cisterna, ¿sabes? Y cuando hablamos de prevención en lo que tiene que ver con las reforestaciones, también entiendo que hay muchos condicionantes, ¿no? Pero en general, ¿qué es lo mejor? Porque lo que está claro es que si se hace bien estos trabajos se puede ayudar, pero si se hace mal, hablando de los eucaliptos, quiero decir que que es un tema también muy delicado. Es un tema delicado, sí, pero a ver, sí que es cierto que hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Nosotros hay una que hacemos sin querer por nuestra filosofía de plantación. Es en el momento que estamos introduciendo muchas especies, porque en nuestros proyectos siempre introducimos una variedad de especies, pues te diría que en todos hay mínimo 4 especies. ¿Qué ocurre? Que los árboles crecen de maneras, a velocidades distintas, luego tienen alturas distintas, y entonces estás creando una situación de discontinuidad en el combustible, ¿no? En el momento en el que si un día ocurriese un fuego, que, oye, cruzo los dedos, por ahora no hemos tenido ninguno, aunque ahora te cuento porque en agosto nos quedamos a las puertas de uno. Mm. En el momento que creas esa discontinuidad en el combustible, pues se lo estás poniendo muy complicado al fuego, ¿no? Ya tiene que pegar saltos más grandes, ya tienen que ser condiciones ambientales mucho más adversas para que eso se pueda dar, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo hacemos sin querer, no por el fuego, sino porque por apostar por la biodiversidad. Luego está el tema de, pues eso, facilitar accesos, pero ya lo hemos hablado. Y luego, normalmente, nosotros lo que hacemos en todos los terrenos es tenerlos bien perimetrados. O sea, un momento que haces perimetras, pero claro, puedes tener esas zonas libres de arbusto porque ahí hay un proyecto económico, ¿no? O sea, ahí hay gente empresas que están pagando para que esa zona pues, se produzca una compensación ambiental, una compensación de CO2 y entonces pues que se puede cuidar. Pero claro, eso de pues limpiar esos perímetros y que el fuego lo tenga muy complicado para pasar, tampoco lo puedes hacer en todo el monte. Lo puedes hacer pues eso en proyectos concretos, los agricultores también lo pueden hacer, ¿no? Y bien.
pero decir, oye, pues cogemos todos los montes y hacemos eso. Es la función de los cortafuegos. Entonces, es fundamental que los cortafuegos estén limpios y es fundamental que los accesos a los cortafuegos o a las zonas que... accesos que cubran toda la red, ¿no? Para acceder al monte, vamos. Y de hecho, uno de estos perímetros nos salvó de un incendio en un proyecto que tenemos en Madrid, que, bueno, pues en agosto cayó un rayo a 150 metros y llegó hasta la zona del perímetro. Y por suerte, y lo habría saltado, ¿eh? O sea, pero bueno, es verdad que lo retrasó y por suerte había un retén de bomberos a 2 kilómetros de allí. Y entonces pues se apagó y se quedó en un susto de una hectárea y media, creo que se quemó. Pero que en sí no llega a ser, uno, porque los bomberos están cerca, habría ardido, y dos, bueno, también porque se frenó con ese perímetro en el que estaba libre de biomasa. Importante es la gestión forestal, ¿no? La ordenación y la planificación del territorio, que por cierto hay muchos montes en nuestro país que no tienen ni siquiera un plan de ordenación como debería ser, ¿no? Es un Entonces, poco, sí. es un poco no hacer también barbaridades, ¿eh? Porque, claro, cuando tú coges el coche, te vas por ahí y ves un pinar de cientos o miles de hectáreas y dices, pues, con todos los pinos de la misma edad, la misma clase de pino, y dices, ay, mira qué bosque más bonito. Eso no es un bosque, eso es una plantación. Un ¿Sabes? vivero. Claro, entonces, si eso no se hubiese hecho, los incendios normalmente estos más bestias que nos hemos encontrado, pues no habrían ocurrido o no habrían sido tan bestias. Entonces, también entiendo que hacía muchos años pues no se tenía esta conciencia, ¿no? Pero claro, ahora todo eso que ha ocurrido, todos esos árboles que se han plantado de aquella manera, con las condiciones meteorológicas que tenemos, pues claro, es que el tema de las condiciones, claro, que de repente tengamos una primavera que no para de llover, que no para de llover, que no para de generarse biomasa, claro, los árboles si tienen las condiciones como cualquier otro animal, van a crecer y se van a reproducir y va a haber un montón de biomasa que, ¿qué pasa? Que llega el verano, un calor que alucinas, una sequía que alucinas, toda esa biomasa se seca y se transforma en combustible. Pues ya está, ahí lo tienes. El mejor año de incendios de la historia. Perfecto. Entonces esas condiciones de cambio climático empeoran mucho todo esto. Después de todo esto que ha pasado, que es verdad que es que ha sido la tormenta perfecta, claro, se ha repetido por activa y por pasiva los típicos mensajes, es verdad que se van convirtiendo en tópicos, pero es cierto, ¿no? El tema de que los incendios se apagan en invierno, de que la prevención, etcétera, etcétera. Ahora que estáis empezando estos trabajos de preparación, que pasa el verano y es ahora cuando estáis empezando, ¿no? El tema de trabajar a gran escala en todas las cuestiones que tienen que ver con el monte y la reforestación. ¿Qué habéis notado? ¿Habéis notado que lo que acaba de pasar ha provocado una mayor conciencia? ¿Hay más empresas interesadas? Y también, yo qué sé, la ciudadanía, las administraciones, no sé. ¿Habéis notado que estamos escarmentando o no? Sí, sí, se nota un montón. Te diré también que pasa todos los años, ¿eh? Septiembre y octubre son los meses de todo el mundo muy preocupado por lo que ha pasado, preocupado por el fuego, preocupado por las poblaciones locales, ¿no? Pero espero que esta vez, con lo bestia que ha sido, que llegue hasta enero, al menos, ¿no? Porque luego ya cuando en noviembre la gente de los incendios ya tienen otras cosas en la cabeza. No dura tanto, ¿no? Entonces, lo que quisiera es que esta vez dure un poquito más, que dure un poquito más y que nos acordemos durante más tiempo. Es verdad que la respuesta de este año también ha sido más grande, porque los incendios han sido más grandes, han afectado a mucha más gente, ha llegado a las ciudades, Sí. aunque sea en forma de humo, aunque sea en forma de qué color más raro tiene el cielo, esas cosas a la gente le tocan, ¿sabes? Y bueno, pues a ver si así pues dura un poco más en nuestras cabezas, ¿no? Pero desde luego la respuesta de la ciudadanía, la respuesta de las empresas es alta, o sea, la preocupación es muy alta. Y todo el que puede, pues viene y dice, no, ¿qué tal? ¿Qué podemos hacer? Vamos a intentar este año hacer algo extra, aunque sea más allá de compensar nuestra huella de carbono o lo que sea, ¿no? Entonces eso es muy positivo. Luego siempre está la preocupación de las empresas que ven, no, queremos reforestar en una zona que se haya quemado. Y espera, que eso no va así, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ya ocurre mucho, ¿no? De la gente que
por lo que decíamos, ¿no? Plantar un árbol es plantar un árbol y ya está. Si yo tengo una pala y unos árboles y los planto. Espera, porque a lo mejor en la zona en la que había un incendio es mejor esperar 2 años a ver si hay una regeneración natural, porque realmente tiene las condiciones perfectas. Y si hay una regeneración natural es mucho mejor que una regeneración artificial como hacemos nosotros, ¿no? Entonces, no es tan fácil, ¿no? Y de hecho es prácticamente lo que hay que hacer siempre, ¿no? Esperar después de un incendio. A no ser que los incendios hayan sido tremendos, ¿no? Que hayan alcanzado una temperatura tremenda y no quede nada, que sea solamente eso Mordor, pues entonces a lo mejor ya sí que coges y dices, oye, vamos a hacer algo, ni esperemos porque no merece la pena esperar. Y podría pasar que si esperas más de la cuenta, lo que empieces a hacer es perder el suelo, perder la poca biomasa que haya, y cuando vayas a plantar, pues solo tengas rocas. Ahí quería yo entrar también en el tema de cómo se trabaja con suelos altamente degradados o incluso prácticamente destruidos por las llamas. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Porque entiendo que, como tú bien dices, es que la casuística que se abre aquí es brutal, ¿no? Eso te iba a decir, digo, es que cada terreno es un mundo. Claro. Eh, lo que sí que hay que hacer seguro es hacerlo con cuidado, con mucho cuidado, porque llegas a un sitio, pues eso, por muy degradado que esté, pues es fácil que te encuentres animales en los que vas a interferir en su hábitat. Entonces, a ver cómo lo haces para interferir lo menos posible. Vas a llevar a trabajadores, a llevar con máquinas a zonas con pendientes delicadas, entonces tampoco puedes ponerse. Hay que ver qué tienen que hacer para no jugarse la vida en el proyecto. Tienes que ver cómo vas a hacer la preparación del suelo, no solo para no perder el suelo, que puede ocurrir, que te pongas ahí a preparar el suelo, a hacer esas zanjas y que haya movimientos de tierras o que cuando llueva por cómo lo has preparado lo pierdas todo, ¿no? Sino que estés al revés, beneficiando infiltraciones, recargar acuíferos y que mejorando el tempero para que cuando tú vayas a hacer esa plantación ya haya habido una pequeña mejora. O sea, antes de hacer la plantación ya puedes esperar una mejora del suelo con todo lo que tienes que hacer. Pero bueno, en el momento, ahí estoy hablando casi más de zonas áridas, semiáridas, ¿no? Que es lo que más trabajamos. Si planteamos el tema de un incendio, es que tienes también la casuística de que hay árboles, quedan árboles, no hay árboles, los cortamos, los trituramos, los cortamos y los ponemos en la línea de la pendiente para que frenen el agua cuando llueva y tal. ¿Hay riesgo de plaga? No hay riesgo de plaga, ¿sabes? Es que son un montón de cosas las que pueden pasar. Madre mía, es un trabajo de altísima responsabilidad y de alto nivel que conviene. No se puede tomar a la ligera porque estamos hablando de una cuestión tremendamente complicada y de hecho gran parte de los problemas de los incendios, más allá del, por supuesto, el cambio climático es un factor de aceleración, pero también tiene mucho que ver pues que no hemos entendido la planificación de los recursos del monte como una cuestión que tiene que estar resuelta, ¿no? O sea, que muchas... No sé qué, creo que fue Adena que hizo o Greenpeace, no sé, que he leído, me toca leer muchas cosas de esas, y hablaban de que había gran parte de los espacios forestales que ni siquiera tenían esos planes de Sí, ordenación. o que tienen el plan pero que luego no se ejecuta, o sí, sí, sí. Sí, o gente, o se ha construido en lugares, esto que hablan de la interfaz urbano-forestal, que al final se ha modificado de una forma brutal y hay gente viviendo en el monte, en lugares que son pasto de las llamas, pero esa gente no sabe, que como se encuentra un fuego, no sabe qué narices tiene que hacer. Y eso se ha acelerado mucho. Es que ha pasado mucho, Y, por ejemplo. y ahí, por ejemplo, hablaba yo el otro día con el jefe de bomberos allí en Extremadura, en Cáceres, que me contaba que claro, que para ellos es un problema porque son bomberos forestales y cada vez más se ven en infraestructuras de la sociedad, ¿no? Porque el incendio no hay quien lo pare, llega hasta ganaderías o hasta urbanizaciones que están en zonas, pues, de momento están ahí y que claro, que es que ya son vidas humanas, además de las suyas, que siempre están en juego, pero ya son vidas humanas de gente que sí que no tiene ningún conocimiento. Ningún conocimiento. Y, y ahí yo quiero romper una lanza en favor de los bomberos. Mira, yo había estado en incendios alguna vez de casualidad, ¿no? Pues de que te encuentras uno en la carretera o de que, bueno, pues mi padre es agricultor, pues lo había visto, él sufrió un pequeño incendio también.
un pequeño incendio, pero fue tremendo, ¿no? O sea, el drama que se sufre ahí es tremendo, ¿no? Pero me fui al incendio de Picos Europa. Previamente habiendo hablado con los bomberos, ¿eh? O sea, no sirve de nada plantarse ahí y decir, voy a apagar incendios. La impotencia que sientes cuando ves las llamas, o sea, desde lejos te estás acercando y ves las llamas, que son como 4 veces el tamaño del camión de bomberos que está ahí debajo, y dices, ¿pero qué va a hacer un tío con una manguera? De verdad, ¿eh? O sea, qué huevos de estar ahí delante de ese fuego. Y entonces me puse a hablar, ¿no?, con el jefe que estaba ahí, el que estaba controlando la operativa, y me dice, hombre, al frente de llama no te voy a llevar. Y digo, es que no quiero ir. O sea, es que no quiero ir. O sea, es que no me atrevo a ir. Y a mí me mola la acción, ¿eh? Pero wow para estar ahí, ¿eh? Entonces, claro, cuando piensas en esas llamas acercándose a unas casas, digo, joder, es que las devoran. O sea, es que eso lo arrasa. Entonces dices, claro, la responsabilidad, esa cuenta atrás que siente el bombero diciendo, o apago esto, o esta gente lo pierde todo, dando por hecho que ya han podido desalojar a la gente y todo, ¿no? Pero es que esta gente lo pierde todo. Y entonces es una responsabilidad que estamos poniendo los bomberos también, es tremendo. Porque nos están haciendo pues limpiezas de biomasa alrededor de los pueblos. Entonces que también hay que ponerse en la piel de la gente que le estamos dando esta responsabilidad. ¿No? Que a veces pues, no tienen los recursos que deberían de tener o no les permitimos que tengan cuidados los accesos durante el invierno, ¿no? Y si ya entramos en sus circunstancias laborales, pues ya Bueno, sí, flipas en colores, ¿sabes? Que... sí, sí. Ayer iba, bueno, pues eso, tuve que ir a ver un proyecto y estaba todo lleno de pancartas en los alrededores, ¿no? Bomberos quemados, bomberos forestales abandonados y tal. Hombre, la verdad es que con el trabajo que hacen habría que al menos escucharles. Uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad, es muy planteamiento mío muy personal, es que retribuimos muy mal los méritos. Hay ciertas personas, como pasa con los señores estos tecnofeudales, que ganan demasiado dinero, siendo importante lo que hacen, pero ganan una cantidad de dinero que es que no es ni siquiera imaginable. O sea, lo que yo me puedo imaginar, pues multiplicarlo por más, por no sé cuánto, y en cambio tienes a una serie de profesiones y de personas que lo que hacen es que sin ellas se cae la sociedad. O sea, Sí, las mujeres que limpian, y digo mujeres porque es un sector muy precarizado y feminizado al mismo tiempo, que tiene mucho que ver, pues les pagamos a basura directamente, y todas las profesiones que tienen que ver con el cuidado, que son fundamentales, y también pasa con otras muchas profesiones, pues también el tema ambiental, ¿no? sí, sí, no, mira, eh, esto me lo mandó uno de nuestros bosqueteros. Pues bueno, estaba sufriendo un incendio, bueno, el incendio de Tres Cantos en Madrid. Sí. Él fue uno de los responsables que fue a apagar el fuego, ¿no? Y entonces, claro, a raíz de ahí me surgió una conversación con un conocido y me decía, ¿tú te imaginas a algún político jugándose la vida, por supuesto, para cuidar su puesto de trabajo? Y yo le miro y digo, me entró la risa y digo, ni de coña, ni de coña. Pero claro, igual que vi a este bosquetero, ¿no? A este hombre jugándose la vida, porque lo que se dedicaba era a pisar el fuego con su máquina, igual que vi hacer a mi padre con su tractor, pisar el fuego y que saliese el tractor ardiendo, dices, ¿algún político sería político o estos, ¿no? Esta gente que estás comentando, ¿de verdad se jugarían la vida por esto que hacen? Porque lo hacen con mucho amor. O sea, al final sí. Y dices, madre mía, está esto un poco mal repartido, ¿eh? Estas cosas no. No sé si algo no va bien aquí, ¿eh? Como que huele a chamusquina, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Esto también es interesante, ¿no? Como reflexión, ¿eh? No decimos que haya gente que haga algo que sea muy importante y que genere mucha pasta y que van a ganar mucha pasta, pero quizá hay gente que gana demasiado, pero demasiado por demasiado a lo bestia, o sea, y luego Ah, hay otras personas y otras profesiones que sin ellos nuestra sociedad colapsaría, y sin nos ellas vamos a la también. mierda. Es que Y es así, no es sabemos que es cómo. así, es que sí, nos vamos a la mierda sin unos y yo no digo, o sea, yo no digo que no se pueda ganar pasta, oye, Claro. el que sea el que genere ese valor, que genere esa contribución a la sociedad tan bestial, pues que gane toda esa pasta, pero que haya una contribución a la sociedad, Sí. ¿sabes?
que la cantidad de pasta que ganes vaya en base a la cantidad de contribución de cómo contribuyes tú a la sociedad. Y eso, sinceramente, creo que no. Está pasando. Contribuir a la sociedad no es la prioridad de la gente para ganar pasta. Ya lo dejamos. Le ha quedado fundamental, sí, que antes de acabar la entrevista hay una cosa que es interesante. Quizás interesante para los que nos dedicamos a esto. A lo mejor la gente que tenga sensibilidad ambiental, pero que no tenga una vinculación profesional, no lo vea tan importante. Que es el tema de, bueno, cómo se captura y cómo se mide todo este CO2, que es una parte también de vuestra actividad importante, ¿no? Y que también sirve precisamente como trabajáis con empresas y está muy bien que se pueda calcular y medir esta contribución y es algo que es propio de tu actividad profesional y está guay. Pues básicamente esa sería la pregunta. ¿Cómo se captura? Bueno, lo capturan los árboles, básicamente, pero ¿cómo se mide lo que se captura? Básicamente. Y los árboles, que yo lo digo de broma siempre, pero no es ninguna broma. Es una máquina súper especializada en Tecnología capturar punta. carbono. Tecnología punta y lleva millones de años evolucionando para esto. Entonces, cuidado cuando los árboles absorben carbono. Cuidado que lo hacen muy bien, igual que el cuerpo humano. Oye, es que es una máquina que alucinas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, es poner a funcionar todas estas máquinas y luego porque muchas veces la gente te dice, se está inventando una máquina y digo, oye, fenomenal, a tope con ello. Yo por ahora sigo con los árboles que sé que funcionan y muy bien, y muy, muy bien, ¿no? Entonces, el árbol al final, a través de la fotosíntesis, esto es súper resumen, no me voy a poner el friki, pero bueno, pues rompe esa molécula de carbono, ¿no? De CO2, y entonces lo transforma el carbono en biomasa, ¿sí? Biomasa es madera, básicamente. Y entonces, pues así es como se va capturando ese carbono de la atmósfera, ¿sí? Y luego, la forma de monitorizarlo, que ahí es donde entra ¿no? Que a la gente le explota un poco la cabeza. Al final, lo que nosotros hemos tratado de hacer es entender al árbol. Es decir, ¿qué condiciones te hacen falta a ti, máquina? ¿Vale? Vamos a pensar si quieres como una máquina. ¿Qué condiciones te hacen falta a ti, máquina, para funcionar al 100%? ¿Sí? Sí. Y en base a eso, pues vemos, oye, si está al 100%, si no está al 100%, si va al 50%, y así podemos medir esa absorción de carbono. Que ¿Sabes? sea efectivamente, o sea, no que sea una absorción teórica, sino una la absorción efectiva y real teniendo en cuenta todo lo que rodea a la máquina, ¿no? Digámoslo así. Eso es. Estoy diciéndolo así súper resumidamente, ¿eh? Pero claro, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que tú tienes toda esta información, se transforman los proyectos. O sea, nosotros, no voy a decir datos, voy a hacer en porcentajes, pero nosotros desde que sacamos esta versión del software y los clientes, ¿no? Las empresas, eran capaces de ver la información del proyecto en tiempo real y decir, oye, pero lo que estamos haciendo, ¿cómo de real es y cómo se alinea con mis objetivos? Hemos multiplicado también los proyectos por 50, más de 50. Qué importante es la innovación tecnológica también. Añade un valor añadido y más claridad y transparencia, ¿no? Que es de lo que se trata también. Confianza. Es pura confianza. Es decir, oye, si puedo confiar en vosotros, vamos para adelante. Si no puedo confiar en vosotros, pues vamos para adelante, pero pequeñito, ¿no? Y es que además es un sector que acarrea muy poca confianza y muy poca transparencia, porque antiguamente pues no existía esta tecnología o no se estaba aplicando y ha habido escándalos por todo el mundo. El tema de los mercados de carbono, pues ha habido, sí, ha habido historias, ha habido gente que se la ha pillado un poco con el carrito del helado, ¿no? Que es, Sí, sí. Bueno, gente y certificadoras. sí, ¿Sabes? Hablamos de certificadoras oficiales internacionales, las más las más, reconocidas. las más Y importantes. dices, ¿en serio ya? Pues este proyecto no existe. Y dices, no me lo puedo creer. Y claro, está en el momento que dices, oye, pues lo que decías tú, ¿no? Con lo importante que es la innovación, ¿qué estáis haciendo para innovar? Usar la tecnología. O sea, quiere decir que estamos ya, siglo XXI, aplicar esta tecnología que ya no es... o sea, que es algo nuevo. Perdón, que no es tan nuevo, que es algo que se puede hacer relativamente fácil, ¿sabes? El coger y estudiar. No dejarlo todo en manos de los humanos, que somos muy buenos, yo creo, por ejemplo, para innovar, pero no para hacer tareas tan repetitivas, ¿sabes? Entonces, unámonos a la tecnología, ¿no? Es que la usamos para todo, excepto a veces para cosas que son muy importantes, ¿no? Es una herramienta, al final. Nos tiene que servir para
O sea, que muchas veces no se entiende eso, parece que fuera como un fin en sí mismo y que tuviéramos que estar dependiendo de... Y es al Sometidos. revés. Totalmente, sí, sí, no hay que someterse a la tecnología. Se trata de que nos ayude a no cometer errores, a mejorar la precisión, a que la gente, por ejemplo, ¿no? Yo siempre lo explico, o sea, nosotros, con nuestro software, la gente que lo utiliza para monitorizar estos bosques, evitas que tenga que ir gente en invierno a estar contando árboles, viendo el tamaño, que suena muy gracioso, ¿no? El paseíto por el campo que te das, pero uno, ahorras costes, porque no tienes que estar moviendo un coche para arriba y para abajo, un todoterreno además. Ahorras tiempo y a esa persona, ya te digo que estar en febrero con el temporal y no sé qué, contando árboles, uno, no le hace mucha gracia, estoy seguro, y dos, que es que lo va a hacer mejor con la tecnología, ¿sabes? Porque cuando estás ahí y se te están quedando las manos congeladas, solo estás pensando, me voy a tomar un café, voy a contar esta zona así pequeñita y ya está, ¿no? Está Porque, claro que sí. porque yo estaba ahí, te lo digo de verdad con la experiencia de que estaba ahí y dices, yo no quiero estar aquí, por favor. Entonces, Efectivamente, para eso están las herramientas. Estamos acabando la entrevista. Si alguien quiere echar un vistazo, esta sería la web retrieveplanet.com. No sé si quieres, Pedro, que ponga algo en concreto, ya que estamos aquí. bueno, no, no especialmente. Ahí que cada uno biche lo que más pues, le pueda interesar, ¿no? Principalmente nuestro servicio de cara a las empresas es la parte de compensación, ¿no? De decir, oye, pues es como el vector para que luego ocurra todo lo demás, lo que hemos hablado, ¿no? Tanto esa regeneración ambiental como esa regeneración, esa creación de empleo en zonas rurales, ¿no? Em, básicamente, ¿no? Apoyado todo con la monitorización, que ya es como un must, ¿no? Es obligado aquí en Retri, ¿no? Antiguamente, hace 6 años cuando empezamos, y la gente nos preguntaba, bueno, pero aparte de monitorización, a lo mejor se puede, ¿no? Para abaratar el proyecto, a lo mejor se puede quitar. Y, y hasta lo valorábamos, ¿no? Pero ahora para empezar, que ya ni nos lo piden, porque la gente viene precisamente por monitorizar. Hay empresas que están viniendo que tienen bosques en Colombia, en México, y nos piden simplemente, oye, ¿podemos monitorizarlo? O sea, podéis hacer ese trabajo de monitorización, ya lo tenemos todo plantado, nos dan la información y entonces empezamos los trabajos de monitorización. Me gusta que he visto que tenéis un montón de datos y todo muy bien medido y mucha transparencia y también habláis del tema del beneficio hídrico, porque es verdad que aunque no podemos crear agua, sí que es cierto que unos suelos, y seguro que veo que el tema de los suelos aquí es muy importante, ¿no? Y unos suelos vivos, pues son capaces de percolar más agua azul, retener más agua que va a los acuíferos, con lo cual de alguna manera sí que es como que sembráramos, además de árboles, agua o captadores de agua, y eso hoy en día no es ninguna tontería, ¿eh? Ah, bueno, las guerras que produce el agua y las que va a producir, cuidado con ese tema, cuidado con Telita. ese tema. Y quien dice no, que es el petróleo del futuro. Entonces, eso es un tema delicado. Sí, a ver, nosotros, sí, o sea, el tema además con la medición del beneficio hídrico es que la metodología que creamos para medir la captura de carbono, de alguna manera compartía un sistema, o sea, una parte que se ha podido replicar para calcular el beneficio hídrico. Entonces, pues bueno, esto fue casualidad, ¿eh? Pero pues fue como, oye, que podemos medir esto, chicos, vamos a por ello, ¿no? Y entonces, pues también medimos el beneficio hídrico, que básicamente es, oye, gracias a la reforestación que hemos hecho, gracias a esta actuación, cuánta agua se está filtrando hacia el suelo en vez de perderse, ¿no? Como en forma de escorrentía. Entonces, esa parte que se traga al suelo, por así decirlo, es el beneficio hídrico. Que se traga al suelo y que antes no se tragaba, ¿vale? Efectivamente, y que es fundamental porque muy importante que toda esa agua pues se aproveche porque no andamos muy sobrados No, no andamos nada sobrado, la verdad. y menos que vamos a estar. Ahora sí que estamos terminando. A mí me gusta, Pedro, que la última intervención no sea tanto una respuesta a una pregunta mía, sino que apuntes lo que quieras, por si se ha quedado algo en el tintero importante o quieres dejar un último mensaje. Bueno, tu minuto de oro o tu última intervención que sea la que tú quieres, lo que tú quieres dejar. Pues, fíjate, yo, a ver, es un poco un mensaje de esperanza. Es cierto que estamos en un país complicado a nivel de desertificación. Eh,
creo que se habla un poco menos de... Creo que la gente no es consciente de la importancia que tiene, ¿no? Por lo importante que es la agricultura en nuestra sociedad y esas condiciones tan malas que tenemos de desertificación. Todo es muy fácilmente evitable, al menos así lo veo yo, si en vez de estar todo el día trabajando o haciendo cosas luchando contra la naturaleza, fuésemos capaces de darle un poco la vuelta a nuestro cerebro y pensar en cómo vivimos con la naturaleza, cómo podemos adaptarnos para que ayudarnos ella a nosotros y nosotros a ella. Es muy grande ese cambio, ¿eh? Pero si fuésemos capaces de hacerlo un poco, aunque sea, y no ser, no tratar de alejarnos, porque la sensación muchas veces es que veo a gente, veo dos corrientes, ¿no? Pues gente que sí se va acercando hacia vivir ¿no? en comunión con la naturaleza, y gente que al revés, que no quiere saber absolutamente nada. Entonces, eso es complicarse la vida. La naturaleza está aquí, la naturaleza es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Entonces, cuanto antes entendamos que es más fácil para nosotros vivir junto a ella y vivir con ella, va a ser, todo va a ser mucho más fácil, más barato y mejor. Y viviremos mejor, de una manera más armónica y con más posibilidades de tener una vida digna en todos los sentidos. Pues muchas gracias, Pedro, por la entrevista. Estamos en contacto y genial. Me ha interesado muchísimo y me parece que hacéis una labor, vamos, brutal y cada vez va a ser más necesaria, además. Pues nada, muchas gracias a ti. La verdad es que me lo paso muy bien. Así que nada, ya repetiremos. Ojalá, seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. La verdad es que se han hablado de muchos temas muy interesantes en esta entrevista con Pedro Pérez de Ayala. Es difícil quedarse con una cuestión, ¿no? Lo que sí que me gustaría recalcar, conectando un poco con el principio de este programa, es que esto que hemos hablado en esta entrevista es muy importante y yo creo que interesante. Y si somos capaces de encontrar las maneras, las narrativas y que sean capaces de hacer trasladar esto a la gente, de que a la gente esto le interese, le inspire, le llame la atención, pues sin duda daremos un paso adelante. No es fácil, ¿eh? No es fácil y estamos en ello. Y sería muy importante que los grandes medios de comunicación de masas ayudaran mucho, ¿no? Porque, vale, está genial que esta entrevista aparezca en Noticias Positivas o que aparezca, bueno, hay un montón de programas especializados en medio ambiente, yo qué sé, Escarabajo Verde o si hablamos de podcast, Mangas Verdes o yo qué sé, hay un montón de espacios, ¿no? Y está genial, ¿no? Pero como digo, estaría todavía mejor que se hablara de estas cuestiones en prime time y en grandes medios de comunicación de masas, en los informativos, a la hora de comer o de cenar, ¿no? Porque es importante y porque ya os digo que la información medioambiental no puede ser hablar solo de sucesos y de tragedias, ¿no? Que también hay que hablar cada vez más de estas cuestiones. Mira que es manida la frase esta de los incendios se apagan en invierno. Bueno, no es invierno, pero ya se está empezando a trabajar en el campo para evitar que estas cosas vuelvan a suceder. Y es importante que cada cual haga su labor. Y si se habla mucho de esto, seguro que se ayudará a que cada vez haya más apoyo a este tipo de labores, a este tipo de empresas, a este tipo de, bueno, a este tipo de cuestiones que impulsan y de trabajos que impulsan gente como los bosqueteros de Retrí, ¿no? Eso es así, ¿no? Así que bueno, eso por un lado, o sea, ese mensaje lanzado en una botella y a ver si algún medio de comunicación grande lo recogiera. Y por otro lado, pues qué importante es también el trabajo con las poblaciones locales, ¿no? Que hablaba Pérez de Ayala, porque la única manera de que se entienda lo importante que es la transición ecológica no es a la gente, no es coger a la gente y darle el chapazo o echarle la bronca o abroncarles o regañarles, no, no, es que la gente se sienta partícipe y se sienta beneficiada a nivel personal, ¿no? Y esto en la España rural se puede conseguir si de verdad se apuesta por ello y se crea empleo local, ¿no? Y esto se puede hacer con la filosofía de empresas y de entidades como Retri. Y luego aparte, si encima pagamos a los bomberos forestales de una manera digna y les damos unas condiciones dignas
de trabajo, pues ni te cuento, ¿no? Qué importante es, como os digo, trasladar esto, ¿no? Que estas cuestiones medioambientales no tienen que ver solo con el medio ambiente, sino también tienen que ver con la calidad de vida de las personas que habitan el territorio, con la defensa de su dignidad y con la posibilidad de que tengan un futuro próspero y haciendo, además, algo muy importante. En fin, yo creo que para mí estas dos cuestiones serían las dos fundamentales. Seguro que hay otras muchas cosas que podríamos sacar, ¿no? Bueno, pues si quieres dejar un mensaje, un comentario a este vídeo, pues estaré encantado de leerte y de compartir, porque esto es una comunidad. Y bueno, pues simplemente decir que aquí termina nuestro programa. Si te ha gustado, dale like y comparte, que siempre nos viene bien. Y como siempre te digo, hasta que nos volvamos a encontrar, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. Chao.